Bueno, el caso clínico presenta a paciente masculino de 38 años de edad que sufre un traumatismo severo en el hombro y en la escápula. Todo esto al sufrir un accidente de motocicleta. En la descripción, el paciente presenta dolor intenso en el hombro y también en la escápula derecha y tiene una incapacidad total para mover el brazo. Presenta hipostesia en la cara lateral del brazo y también presenta parestesia, que esto desciende desde el brazo hasta el punto de la mano. Y bueno, según la radiografía revela fracturas desplazadas en el cuerpo de la escápula y también nos habla del ecodoppler, que esto nos muestra una disminución de flujos vasculares y también una alteración en la conducción nerviosa. Las lesiones de cuáles músculos podría afectar a la abducción del brazo sobre el húmero. Bueno, para entender mejor por qué el paciente puede abducir el brazo, no puede abducir el brazo, podemos recordar cuáles son los músculos principales responsables de la acción. La abducción del hombro ocurre en dos fases, la fase inicial y la fase principal. La fase inicial tenemos el más importante, que sería el supraespinoso, que inicialmente es en el movimiento. Este músculo se inserta en el tubérculo mayor del húmero, justo en la región comprometida de la fractura minuta del húmero proximal, por lo tanto su función es directamente afectada. Después tenemos la fase principal, que sería el músculo deltoides, especialmente en superiores medias. Bueno, el deltoides también se ve comprometido porque el paciente tiene una deformidad evidente en el hombro, lo que sugiere una lesión del músculo y pérdida de capacidad de tracción por la fractura. Bueno, además, músculos estabilizadores como el trapecio y el estrato anterior participan en la rotación superior de la escápula para continuar con la abducción más allá de los 90 grados. Pero en este caso, la fractura escapular limita también esos componentes. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, que viene a ser la lesión de cuáles músculos podrían afectar la rotación externa del brazo, bueno, principal en ellos podemos encontrar al músculo supraespinoso. Este está encargado principalmente en la abducción y este se inerva del nervio supraescapular. Bueno, en este caso, este podría estar lesionado por la fractura de la escápula y el dolor en la fosa supraespinosa. Luego el siguiente músculo que viene está comprometido viene a ser el músculo deltoides. Este también ayuda en la abducción. También está inervado por el nervio axilar. También es muy probablemente que esté comprometido debido a la deformidad del hombro y la fractura proximal que sufrió el húmero. Luego, los siguientes músculos que ayudan en la abducción viene a ser el trapecio y el serrato anterior. Estos músculos pueden estar afectados ya que por el dolor de la inestabilidad de la escápula se presenta en el paciente. ¿Por qué el paciente presenta una palidez distal e intermediante? Eh, la palidez distal intermediante se debe a un compromiso vascular parcial. El paciente presenta un hematoma profundo en la axila y una fractura desplazada del húmero proximal, lo que puede comprimir al estirar la arteria axilar de la arteria o arteria braquial. Esto no produce una conclusión completa, pero disminuye el flujo sanguíneo de forma intermitente, y dependiendo de la porción del brazo, eh, el edema o del vasos, por eso encontramos un pulso radial debilitario, lleno de capilar lento y una mano fría. En el eco Doppler confirma que esta idea mostrándonos un flujo disminuido, lo que explica perfectamente por qué la extremidad se pone más pálida de manera intermitente. ¿Qué músculos consideras que están lesionados? Bueno, si analizamos bien el tipo del trauma, las fracturas descritas en el examen físico, podemos identificar varios músculos afectados. En primer lugar, por la fractura del húmero proximal y la incapacidad total de elevar y rotar el brazo, es evidente que el compromiso del manguito rotador, es decir, el sobreescapular, el supraespinoso, infraespinoso,
el redondo menor y el subescapular. También observamos que una deformidad evidente en el hombro y un dolor profundo en la cabeza humeral, lo que sugiere una lesión del deltoides. El hematoma axilar, además de eso, compromete el pectoral mayor, el redondo mayor y posiblemente un poco del dorsal ancho por la proximidad anatómica. Bueno, voy a hablar sobre los orígenes de los músculos que consideramos que está afectado. Bueno, en este caso, los músculos afectados tienen los siguientes orígenes. El deltoides se va a originar en tres puntos: en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula. En el acromion, en la cara anterior. El supraespinoso va a nacer directamente de la fosa supraespinosa de la escápula, mientras que el infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa de la escápula, ambos formando parte del manguito rotador. Bien, también hablando de lo que sería del redondo menor, va a tener su origen en la porción superior del borde lateral de la escápula, y el subescapular se origina en la fosa subescapular, en la cara anterior de la escápula. Bueno, el pectoral mayor se va a originar en tres regiones igual: en la mitad media de la clavícula, en el esternón y en los cartílagos costales del primero al sexto. El dorsal ancho va a tener un origen bien amplio, desde los procesos espinosos de la T7 hasta el L5, la cresta ilíaca, el sacro y las últimas costillas. Finalmente, el redondo mayor se va a originar en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. Bueno, estos son los orígenes de los músculos que consideramos que están afectados. Las lesiones de cuáles músculos podrían estar afectados en la rotación interna del brazo. Bueno, en el caso de nuestro paciente, la rotación interna del brazo está prácticamente abolida. Es extremadamente dolorosa. Esto nos indica que los músculos encargados de esta acción están lesionados, comprometidos por la fractura del húmero proximal y por el hematoma profundo en la región axilar. Los principales músculos responsables de la rotación interna son el subescapular, que es una rotación interna más importante que se inserta en el tubérculo menor del húmero, en la zona directamente afectada por la fractura. El pectoral mayor, cuyo también se inserta muy cerca de la metáfisis humeral comprometida, el dorsal ancho y el redondo mayor. Por lo tanto, la limitación de la rotación interna se explica por la lesión directa y otra acción dolorosa que de esos músculos, especialmente el subescapular y el pectoral mayor y el redondo mayor. Bueno, respondiendo a mi pregunta, ¿por qué el paciente presenta palidez distal intermitente? Bueno, recordemos que la palidez distal intermitente se explica por una lesión vascular parcial a nivel de la axila o del hombro proximal. Bueno, es secundario al trauma de alta energía. El ecodoppler va a reportar lo que es un flujo, se podría decir, disminuido hacia la extremidad, lo que sugiere que uno de los vasos principales, que probablemente sea la arteria axilar o alguna de sus ramas, esté comprimida o parcialmente obstruida debido a las causas, digamos, el hematoma profundo o a la inflamación de las partes blandas, o podría ser los fragmentos que estaban desplazados de la escápula y del húmero proximal. Bueno, al estar el flujo arterial comprometido, pero no completamente interrumpido, la perfusión distal se vuelve variable. Por eso, clínicamente se manifiesta como una palidez intermitente sobre el pulso radial y la mano fría. Respondiendo a la quinta pregunta del segundo cuestionario, las parestesias y la pérdida de fuerza que van desde el hombro hasta la mano indican una afectación combinada de varias ramas del plexo braquial. Su compromiso principal está en el tronco superior, que viene a ser la C5 y la C6. Luego encontramos el nervio supraescapular, que explicaría el dolor y la incapacidad de mover y realizar la abducción. Luego el nervio axilar y el nervio músculo subcutáneo. Esto produciendo una alteración de sensibilidad en el antebrazo lateral y una debilidad en la flexión del codo. Luego vendría a ser el nervio radial, que esto también explica la debilidad para extender el codo y la muñeca. Y luego encontramos también el nervio mediano y el nervio cubital. Estos son principalmente responsables de la parestesias, que desciende hasta la mano.
Bueno, respondiendo a la pregunta 6 sobre cuál es la razón de la debilidad marcada para extender el codo y la muñeca y mover la muñeca. Bueno, la debilidad marcada, se podría decir, para la extensión del codo y de la muñeca se va a deber a un compromiso del nervio radial en la región del húmero proximal o de la axila. Se podría decir que el nervio radial va a ser el responsable de inervar lo que sería el músculo tríceps braquial y los músculos extensores del antebrazo. El músculo tríceps braquial sabemos que su función va a ser extender el codo y los músculos extensores del antebrazo, su extensión va a ser extender la muñeca y los dedos. Bueno, en el caso también nos describe, se podría decir, la disminución de reflejos osteotendinosos de tríceps, se podría decir, debilidad franca de tríceps, una incapacidad para extender la muñeca, una parestesia que desciende por el antebrazo, o por el brazo, me va a disculpar. Todo esto de acá va a corresponder, si no me equivoco, a una lesión del nervio radial en un nivel muy alto. O sea, ya está bien grave, se podría decir. Una causa que podría ser, digamos, según yo, una fractura congnitua del húmero proximal, junto con el hematoma profundo que tuvo el paciente, cercano a los a los vasos axilares, generó una compresión, una tracción o una contusión del nervio radial en su trayectoria inicial.